Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 9, que dice así la palabra de Dios, se le honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gracias, Espíritu Santo de gloria, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Padre, yo te pido, Dios mío, Señor, que donde están ahí cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, sea tú trayendo refrigerio, sea tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor, hablando a través de mi boca, que no solamente seamos oidores, sino hacedor de ella, Padre. Que esta enseñanza, Dios mío, redarguya, exhorte y enseñe a cada uno de los que están aquí, incluido a mi vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo me quito yo para que tú, Dios mío, Señor, seas en mí. Amén y amén. Pues bueno, hermano, la palabra, como he dicho, el texto del título le he puesto cuando el no de Dios bendice. La palabra que hemos leído dice que en el versículo 7 o más adelante dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Todos, hermanos, hemos orado alguna vez diciéndole al Señor, quítame esto, o sáname, o arregla esta situación, Dios mío, que me está incomodando, dame la respuesta que necesito. Y de repente, hermano, dentro de la situación que nos encontramos de adversidad, de repente viene el silencio y te incomoda. Y peor aún cuando viene el no. En medio de las circunstancias que estás viviendo, cuando Dios, el Espíritu Santo te dice no, tu corazón se frustra. Y al tener un corazón frustrado, vienen preguntas como, Dios mío, ¿será que tú me amas? Diciéndome que no, ¿me estás castigando? O no escucho mi oración, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y viene esa turbación, ¿no? Que a veces nos turba, que a veces nos incomoda. Pero hoy vamos a ver con esta enseñanza que a veces el no de Dios también es una respuesta llena de amor. A veces el no de Dios es un harto, un stop para traerte a una nueva dimensión de gloria. Y en este pasaje bíblico dice que Pablo oraba y oraba de esta manera, le decía, Señor, yo he rogado a ti, he rogado 3 veces, rogaba con fe, rogaba con autoridad y con insistencia. Señor, quítamelo, porque era algo que le incomodaba, ¿no? La otra vez, en la otra prédica que traje, yo decía que cuando tenemos un aguijón, si nos vamos al diccionario, es algo que pincha, algo que incomoda. Y si lo relacionamos con Pablo, era algo que lo estaba incomodando. Mucha gente que conozco, muchos teólogos dicen que podría ser una enfermedad, que podría ser un problema físico, que podría ser una persecución o algo de lo que él le hacía sufrir, pero específicamente no lo especifica la Biblia. Pero él oraba, hermano, dice la Biblia que oró 3 veces con fe, con autoridad y con insistencia. Le dijo, Señor, quítamelo. Pero, ¿qué pasa cuando él ora y le dice, Señor, quítamelo? Que Dios no responde, hermano, como él esperaba. Y esto me llama muchísimo la atención, porque Dios no le dijo, te lo voy a quitar, te lo voy a sanar. Se acabó el problema. Mi alma te alaba, Padre. Dios le dijo, no, pero mi gracia te basta. Aleluya. Dios no le quitó el aguijón porque pensaba Pablo que en ese momento era lo mejor que se lo quitara, sino que le dio algo mejor, le dio su gracia, le dio su presencia y le dio el poder en medio de la debilidad. Y a veces, hermano, pedimos y decimos, Dios, cambia la situación, me está incomodando, me duele, pero Dios viene respondiéndote y te dice, mejor voy a cambiarte a ti. Y tú dirás, ¿y el por qué, Dios mío? Porque en medio de ese cambio, de esa transformación que el Espíritu quiere hacer contigo, en medio de lo que te está doliendo, en medio de esa debilidad, que el poder de Dios se va a reflejar en ti.
El milagro que pedimos quita el problema. No sé si me estáis entendiendo. Vuelvo y repito, el milagro que pedimos quita el problema. Porque el proceso que Dios permite forma el carácter. Aleluya, mi alma te adora, Espíritu Santo. Vuelvo y repito, el milagro que pedimos quita el problema. Y el proceso que Dios permite forma el carácter. Cuando Dios dice no, no es porque no puede. Cuando Dios dice no, no es porque no quiere. Es porque lo que tú no ves, nosotros vemos. Santo. Lo que tú no ves, Él lo está viendo y Él lo está perfeccionando como una punta de lanza para tu ministerio, para que mejore dentro de esa debilidad que tú te encuentras, de ese proceso. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Nosotros vemos el dolor, hermano, pero Dios ve el propósito. Nosotros vemos el hoy, vemos las circunstancias, pero Dios ve el mañana. Por eso hay un versículo bíblico que me encanta que dice, no poniendo nosotros los ojos en lo que no vemos, en lo que vemos porque es temporal, sino en lo que no vemos porque es lo eterno. Lo que tú estás viviendo ahora es temporal, mas lo que Dios te ha prometido es lo eterno. Y no te debes de enfocar, no debes poner tu mirada en el proceso en el cual hoy te está atormentando, porque ese no es tu final. Ese no es tu final, tú no has nacido para muerte, tú no has nacido para derrota, aleluya. Tú has nacido para posicionarte en la posición que el Rey de Gloria quiere darte a tu vida. Y hoy tal vez estás orando por una relación, por un trabajo, por una sanidad, por una puerta que no se abre o algo que no se te da. Pero a veces, hermano, duele porque a mí también me ha pasado y me pongo ahí en ese papel. A veces Dios te dice, todavía no, o así no es, o no porque te haría daño. ¿Cuántas relaciones? Y sé que aquí hay hermanos y hermanas. Dios le ha dicho no, porque te haría daño. Mira, voy a parar un segundo aquí, voy a contar un poco de algo que me ocurrió a mí, que hay gente que está dentro de aquí, de esta llamada, y me conocen y pueden testificar. Yo en el año 2023 me fui a República Dominicana a predicar, pero antes de ese año, como en el 2022 estuve un año y me volví a regresar a mi país, y dentro de ese trámite yo conocí a la persona que me casé. ¿Y qué pasa, hermano? Os cuento esto porque va dentro de la prédica que estoy dando, no yéndome de contexto, porque la prédica se titula El no de Dios. Y esto lo cuento como testimonio porque el no de Dios a veces daña. Cuando esforzamos, aún sí, cuando Dios ha dicho no, eso te va a doler tanto que te va a quebrar el sentimiento más profundo de ti por más que pelees. Y te va a quebrar tu ministerio, te va a quebrar lo espiritual, te va a quebrar todo, hasta que tú decidas soltar lo que Dios te ha dicho. Y hermano, para no alargaros, en ese año yo me vuelvo a España y en el año 2023 yo vuelvo a República Dominicana. Yo tenía mucha prédica, tenía mucha agenda, pero me metí con el hombre que Dios nunca me habló. Con el hombre el cual que yo decidí por mi propia voluntad. Porque yo pensaba que antes de entrar en fornicación, yo casándome iba a arreglar el problema en el que yo misma me había metido. Ay, santo. Yo sé que a muchos les va a hacer bien este cortito testimonio porque no lo quiero alargar. Y en ese año, hermana, yo me caso y mi vida fue de mal en peor porque decidí tomar el no de Dios. Y ustedes diréis, ¿y cómo Dios te habló que no era un no? Mira, hermano, hay veces que Dios guarda silencio y el silencio de Dios, créeme que cuando Dios no te habla, el silencio de Dios 100% es un no. Porque cuando Dios quiere darte algo, las puertas se abren. Cuando Dios quiere darte algo, Dios te bendice y Dios te habla firmemente con un sí. Pero cuando Dios no quiere algo para tu vida, el silencio más profundo y apacible va a llegar a tu vida.
Y yo retomé esa relación, hermano, y yo fui de fracaso en fracaso. Me di cuenta que ese hombre tenía a otra mujer viviendo en su país. Me di cuenta de que habían engaño, le pillé llamada. Aún así yo seguía peleando conmigo mismo. Hasta que un día me confrontó el espíritu y me entró en un sueño profundo y me dijo, hasta aquí. Porque has puesto el hombre como un ídolo en tu corazón, has puesto a esta persona antes que mi propósito, mi voluntad, el ministerio que yo tengo para ti, lo que tú eras. No te está dejando fluir porque tu mirada está puesta en el hombre, no está puesta en mí. Aleluya. Y mi vida comenzó, hermano, en un transcurso donde yo no sentía el Espíritu Santo, donde mi ministerio se estancó, donde las puertas se me cerraron, donde yo me sentía tan frustrada y viví una relación tan fuerte con un narcisismo que yo no sabía cómo yo iba a poder salir de ahí. Pero si hoy tú te decides a un cambio y a decirle al Señor, Padre, que se haga tu voluntad en mi vida, heme aquí, y tú te decides que el sí de Dios caiga y el tiempo caiga sobre tu vida, créeme que Dios se olvida de tu pecado. Así como lo hizo conmigo. Porque Dios te da oportunidad, aleluya. Dios todavía está esperando a que lo obedezca y a que aceptes el no de Dios como respuesta para tu vida. Porque créeme, no podemos pelear con la voluntad de Dios. Porque cuando peleamos con la voluntad de Dios, trazamos nuestro propósito. Y en medio de esa circunstancia, hermano, y te lo cuento como testimonio, yo me di cuenta que yo atrasé mi propósito, atrasé mi vida espiritual. Porque el dolor me llevó a una circunstancia donde no podía ver nada. Cuando tu corazón se aparta del Espíritu Santo, en medio del dolor, el dolor no te permite ver la presencia, porque el dolor trae desenfoque y tu mirada no está puesta en Cristo, aleluya. Pero en esta tarde el Espíritu Santo quiere levantarte, quiere redarguirte, quiere que retomes el llamado que un día dejaste, quiere que te posiciones, que le digas sí a lo que Él tiene para tu vida. No creas que Dios es malo porque te diga no. Porque quizás Dios tenía para mi vida un hombre conforme a su voluntad. Un hombre sano, un hombre que me iba a hacer bien, pero yo me equivoqué, hermano. Y hoy te hablo con mi testimonio, para mi vergüenza te lo digo, aunque sé que Dios ya me perdonó por esa equivocación, pero te lo digo para que te levantes, que Dios todavía espera a ti, que Dios no se acuerda de tu pasado, Dios no te recuerda hoy tu presente ni el pecado que has cometido. Dios quiere que te posiciones dentro de su voluntad, aleluya. Él te dice en esta tarde, yo estoy contigo, no te voy a soltar, mi gracia te sostiene. Porque no es de Dios, no es rechazo, no es abandono, es dirección, aleluya. Y a veces el mayor acto de amor de Dios hacia nosotros, no es darnos lo que queremos, es darnos lo que necesitamos. Si nos vamos, hermano, a Mateo, en el capítulo 26, me encanta este tema porque habla de Jesús en Getsemaní. Y aquí podemos ver que uno de los momentos más humanos de Jesús en Getsemaní es ver cómo el Hijo de Dios está temblando, está llorando, está sudando, gotas de sangre, pidiendo algo específico. Jesús no pidió riqueza, no pidió fama, no pidió escapar del propósito. ¿Sabes lo que me llama la atención? Que le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero el Padre no le quitó la copa. Y esto nos enseña que aun cuando oras correctamente, aleluya, aun cuando eres obediente, aun cuando amas a Dios, Dios puede decirte no. No te frustres. Jesús no oró desde la rebeldía, oró desde la relación. Y ¿sabe qué? Esa relación la llevó a una obediencia en la cual él dijo, Padre mío. Jesús dijo, Padre mío. No vio a Dios de lejos, sino que le dijo, Padre, Padre. Y el no de Dios no nace de distancia, nace de relación profunda, aleluya, vuelvo y repito. El no de Dios no nace de distancia, nace de relación profunda. Y el no
Cuando Él no viene, es porque te cerró el cielo, es porque está cuidando su plan dentro de tu propósito, dentro de la voluntad que Dios tiene para tu vida. Jesús no tenía miedo a los clavos, Jesús no tenía miedo a lo que le pudiera pasar. Porque mira, si nos ponemos a pensar, hermano, la copa representaba el pecado del mundo, la ira justa de Dios, la separación del Padre. Por eso Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero Él sabía lo que le esperaba. Aunque el Padre le dijera no, en medio de esa circunstancia, porque dice la palabra que lloraba gotas de sangre por la agonía, porque sabía lo que se le venía, era humano. El mismo Dios hecho verbo, reencarnado en una persona. Pero Él, hermano, lo hizo por amor a ti y Él podía evitarlo. Pero el no del Padre produjo vida para todos. Aunque a los apóstoles en ese momento le doliera, como Pedro le dijo, Señor, y Él le dijo, no, apártate de mí, Satanás. Él no dejó que ninguna distracción entrara en su mente, y no porque Pedro fuera, no, sino que sabía que le iba a venir distracción si él escuchaba a la gente. Si tú escuchas a la gente en medio de lo que Dios te está diciendo, no te puede desviar del sí de Dios, de la voluntad de Dios. Y él le dijo, no, apártate de mí, Satanás. Porque él tenía claro con lo que vino, con una misión y una visión. Cuando tenemos claro con la misión y la visión que hemos venido aquí a la tierra, créeme que muy probablemente Satanás no va a poder utilizarte. Satanás no va a poder desviarte. Aleluya. Y el no del Padre produjo vida para todo. El Padre dijo no a la copa quitada para decir sí a la redención. Aleluya. No evitó la cruz, pero salvó a la humanidad. Y esto nos enseña, hermano, que Dios ve generaciones, nosotros vemos el momento. Lo que hoy te duele, mañana libera a otro. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Cuando Jesús no terminó su oración con frustración, sino que la terminó con redención, vemos que Él dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando le decimos, Señor, que no se haga mi voluntad, más la tuya, es hora de esta forma. Es decir, me rindo. Porque la fe madura no es la que recibe, es la que confía aunque no recibe. Aleluya, vuelvo y repito para los que están apuntando. La fe madura no es la que recibe, es la que confía aunque no recibe. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Tal vez hoy el Señor viene a sanarte, viene a restaurarte, viene a formar tu carácter, tu obediencia, tu dependencia a Él. Y una vez más te dice que el no de Él no te destruye, sino que te posiciona. El no de Dios no cancela su amor, confirma su propósito. Tal vez estás en tu proceso como en Getsemaní, orando, llorando, esperando, cansado, cansada. Pero Dios hoy te dice, no te quito la copa, mi alma te alaba, pero no la vas a beber solo porque yo estoy contigo. No la vas a beber sola porque yo estoy contigo. Jesús no fue librado de la cruz, pero fue resucitado después de ella. El no es el final, es el camino a un sí eterno. Aleluya. Yo quiero culminar con esto, porque si no lo voy a hacer muy largo. Y me gustaría que el apóstol, la persona que le toque, estuviera orando por esta palabra y para que deis vuestro aporte. Amén. Que Dios bendiga y Dios guarde en el nombre poderoso de Jesús, y espero que este mensaje os haya hecho bien. Pues adelante con la persona que lleva los reportes. Adelante. Bueno, por mi tiempo, mis amados hermanos, ahora doy paso
hermano o hermano que va a los reportes. Dios me lo bendiga. Gracias, pastora Anabel, por su poderoso mensaje. Gloria al Señor. Y va a los reportes. Bendiciones, amados. ¿Quién se encargó de los reportes? Bendiciones. Pastora Cruz, pastora Marlene, pastor Marvin Oviedo, pastora María de la Luz, están ahí presentes, por favor, ¿quién se encargó de los reportes? Bendiciones, mi amada. Dios le bendiga. ¿Cómo están? No, pues no me habían dicho, hermana, pero pues aquí estoy. Gloria al Señor. No me habían dicho de los deportes. Oigan, qué bueno, qué bendición. Dios me los bendiga. Muy buenos días a todos. Vayan